pasamos al equipo de autoridad investigadora con su participación. Autoridad investigadora tiene... Perdón, Giovanna, antes de iniciar, ¿en el caso de los jueces también apagamos la cámara? En el caso de los jueces no hay ningún inconveniente. Pueden tenerla intermitente, encendida o apagada. Sí, no hay ningún problema. Se sugiere que se mantenga prendida para que sepan a quién están hablando los presentadores, pero como prefieran. ¿Me pueden confirmar si se ve mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve, confirmamos. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Valeria Moreno y junto con mis colegas representamos a la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia de Yajalón. En esta audiencia buscaremos sustentar la probable responsabilidad de Consorcio Gasolinero Yajagas en prácticas monopólicas relativas en el mercado de venta mayorista de combustible de Yajalón en 4 modalidades. 1. Descuentos por lealtad. 2. Trato diferenciado. 3. Imposición de condiciones de exclusividad. Y 4. Reducción de la demanda. Todas estas conductas están tipificadas en el artículo 56 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Señores comisionados, este es el caso de una empresa monopolista que, ante la inminente apertura del mercado, aprovechó su posición de dominio para generar prácticas antimonopólicas que impidan la permanencia y crecimiento de sus competidores. Antes de presentar nuestra posición, es importante definir a los actores de este procedimiento y el funcionamiento del mercado de combustibles de Yajalón. Yajalón es un país que está dividido en 2 regiones, sur y norte. Antes de 2015, como se puede ver en la lámina, en el sur operaba Petrosur y en el norte operaba Yajagas. Después de 2015, ante la apertura del mercado, ingresaron 2 competidores adicionales a ambas regiones del mercado, Petrol International y Ara Petrol Company. Yajagas es una empresa que entre otras actividades, importa combustible y lo vende al por mayor a través de la celebración de 2 modalidades contractuales. Contratos de suministro por un lado y contratos de franquicia por otro lado. En este último grupo, donde están los franquiciatarios, se encuentra el Grupo Millán, que es la empresa denunciante en este proceso. Por su lado, Petrol International y Ara Petrol Company, como ya se mencionó, son empresas que tienen el mismo giro de negocio que Yajagas y Petrosur, quienes ingresaron al mercado tras su apertura. Sin embargo, estas 2 empresas han tenido crecimientos sustancialmente distintos en la región norte respecto de la región sur. En esta última, en la región sur, han tenido un crecimiento sostenido y mucho mejor que en la región norte, y esto, a criterio de esta autoridad, se debe a las prácticas anticompetitivas que ha realizado Yajagas. En ese sentido, esta controversia se resume en los siguientes 3 hechos. 1. Hasta antes de 2016, Yajagas celebró diversos contratos con muchos franquiciatarios, los cuales contienen 3 disposiciones relevantes. La primera, pactos de exclusividad de suministro de combustible. La segunda, una duración de 8 años como mínimo para cada contrato. Y la tercera, inexistencia de cláusulas de salida de estos contratos para la contraparte de Yajagas. Por el contrario, Yajagas sí tiene una salida flexible de estos contratos. Como segundo hecho relevante, tras la entrada de Ara Petrol y Petrol International a Yajalón, Yajagas empezó a ofrecer al mercado un nuevo modelo de franquicia para el combustible Yajagas Green, el cual incluía una cláusula de descuentos por volumen, una disposición que no estaba y que no existía en los contratos celebrados antes de 2016. Por último, como tercer hecho relevante, en marzo de 2016, el Grupo Millán, que es la empresa denunciante en este proceso, le solicitó a Yajagas poder adherirse a este nuevo modelo de contrato, a lo cual esta empresa se negó, aduciendo que este era únicamente para nuevos franquiciatarios. Así, a criterio de esta autoridad investigadora, Yajagas habría incurrido en prácticas anticompetitivas, ya que, en primer lugar, sus contratos de franquicia vulneran normas de competencia al reducir la independencia de los franquiciatarios, y, en segundo lugar, por haber dado trato diferenciado a ciertos minoristas, entre ellos al Grupo Millán. Por lo tanto, en esta presentación se acreditará 1. El mercado relevante y la posición de dominio que tiene Yajagas en el mercado relevante. 2. La comisión de las prácticas anticompetitivas. Y por último, los efectos en el mercado, en el bienestar de los consumidores. En ese sentido, le doy pase a mi colega Eduardo Ubaldo, quien desarrollará la posición de dominio de Yajagas en el mercado relevante. Muchísimas gracias.
Señores comisionados, tal cual explicó mi colega, lo que voy a explicar a continuación es la definición del mercado relevante y cómo esto se conecta con la posición dominante o el poder sustancial en el mercado. Para el mercado relevante hay que explicar dos puntos. En primer lugar, cuál es el mercado producto y cuál es el mercado geográfico. Dentro del mercado producto, miembros del tribunal, los señores comisionados, hemos establecido que el mercado es el mercado voz arriba, que en este caso sería la comercialización de combustibles, y en los productos consideramos vital explicar lo siguiente. Hay 4 productos que se establecen o figuran en este caso. Combustibles de bajo octanaje, combustibles de alto octanaje, combustible con etanol 85 y recarga de autos eléctricos. Otros consideramos que los primeros 2 forman parte del mercado producto porque son productos que los 3 competidores en el mercado, es decir, Ara Petrol, Petrol International y Yajagas en la zona norte y en la zona sur, comercian entre sí. Combustible con etanol 85 consideramos que no forma parte del mercado producto por la siguiente razón. Solamente se produce o solamente se oferta mediante la franquicia Yajagas Green y se ofrece junto a combustibles de bajo octanaje y de alto octanaje. Es decir, no se ven como sustitutos, sino como productos complementarios cuando se ofrecen mediante un mismo paquete. Y en un segundo punto, la recarga de autos eléctricos consideramos que ni siquiera es cercana a ser un sustituto de los combustibles al tener ofertas y demandas completamente distintas. Requiere un auto particular o un auto con características particulares y una cadena de valor completamente distinta a los combustibles. Habiendo definido eso, pasemos ahora sí al siguiente punto, que es el mercado geográfico. En el mercado geográfico, señores comisionados, creemos que el mercado geográfico sería el norte de Yajalón, por 3 razones fundamentales. Primero, el propio caso nos menciona de que no existe comercio entre las regiones. La segunda razón que se diría es que nosotros hemos establecido un test, que es el test de Helsinki-Puerty, en el cual se establece que por más que existiese comercio entre las 2 regiones, por el ducto que podría existir, el ducto que conecta tanto el norte con el sur, no sería suficiente para poder establecer que existe comercio en estas 2 regiones y por tanto el norte y el sur mercados independientes. Y como tercera razón, en el caso en que se quiera construir o haya posibilidad de la construcción de una infraestructura suficiente, consideramos que no. En este caso la construcción sería inviable en términos económicos y sería inviable en términos también de tiempo. Por lo tanto, consideramos que el mercado geográfico está establecido nuevamente por el norte. Ahora pasemos a definir dicho el mercado relevante. ¿Por qué creemos que existe un poder sustancial en el mercado por parte de Yajalón en el norte, por parte de Yajagas en el norte y por parte de Yajagas en la zona de productos o en la cartera de productos que hemos definido? Aquí también hay 3 puntos importantes. Primero, la participación de esta empresa Yajagas en el mercado de comercialización de combustibles. Nos damos cuenta que tiene una participación bastante significativa. En el peor de los casos alcanza el 76%, es decir, tiene una proporción de mercado que puede establecerse como posición dominante. En un segundo punto, hay que analizar las barreras de entrada y también la capacidad de independencia en el mercado. En barreras de entrada consideramos importante establecer que existen, por ejemplo, costos en infraestructura o costos hundidos en infraestructura, como almacenes, tanquetas o carrotanques, que son sumamente importantes y que forman parte del mercado. Y como tercer punto, creemos que el propio mercado o Yajagas es capaz de establecer precios en el mercado mediante su franquicia Yajagas Green, lo cual prueba que es independiente para poder establecer precisamente condiciones. Habiendo explicado esto, señores comisionados, le doy pase a mi colega Paolo Basso para que explique los siguientes puntos bajo un análisis jurídico. Buenos días, señores comisionados. Efectivamente, vamos a explicar cómo es que las conductas actualizadas por Yajagas se subsumen en los supuestos jurídicos del artículo 56 de la Ley de Competencia de Yajalón. En primer lugar, nosotros como autoridad esperamos un mercado en el cual los franquiciatarios de Yajagas Green y los distribuidores independientes tengan la libertad de escoger qué distribuidor es mejor para su negocio y qué distribuidor ofrece mejores precios y mejores productos. Esto no sucede porque, como mencionó mi compañera Valeria, Yajagas incurre en la imposición de condiciones de exclusividad, la reducción de demanda de la competencia, descuentos por lealtad y trato diferenciado. Tenemos que entender también que no existen beneficios en el mercado porque Yajagas, en los muchos años que ha tenido siendo monopolista, no ha sido realmente innovador, no ha generado reales beneficios en el mercado comparados con los que se dan en el sur y tampoco ha cubierto una demanda proporcional a la oferta que se mantiene en este mercado. No ha habido innovación en infraestructura ni ningún tipo de bienes para Yajalón Norte.
La primera conducta que vamos a desarrollar es la imposición de condiciones de exclusividad, la misma que se materializa en la cláusula tercera del contrato, tanto del contrato de Yahagás como el de Yahagás Green, estableciendo que el franquiciatario adquirirá exclusivamente del franquiciante el combustible. La finalidad de este tipo de conductas es evitar el ingreso y participación exitosa de nuevos competidores o de competidores existentes en el mercado. La fracción 4 del artículo 56 establece dos requisitos: la existencia de un contrato de compra-venta, que es evidente, y que se sujete a condiciones de no comprarle a un tercero el bien que se está vendiendo. Esto evidentemente no es deseable en el mercado porque restringe la libertad de elección de los franquiciatarios y de los compradores, lo que afecta la posibilidad de competir de otros distribuidores y afecta esta competencia ideal que buscamos en el mercado. En el derecho comparado, tenemos el caso de Pemex. La Comisión Reguladora de Energía estableció que no se debe condicionar los contratos de franquicia de suministro y que tampoco se deben incluir condiciones de exclusividad en los contratos de suministro. Esto aplica porque Pemex tenía un monopolio, al igual que Yahagás, y hubo una transición similar entre el monopolio y un mercado abierto, y Pemex también incurrió en este tipo de conductas. Asimismo, la ley mexicana es igual a la ley de Yahagás, y en ese sentido aplican también los criterios de estas autoridades. La Comisión establece que dichas condiciones limitan la libertad de los clientes de elegir a quién comprar, y al referirnos a un mercado sujeto evidentemente a condiciones de oferta y de demanda, es indispensable que los clientes puedan escoger, forzando así las verdaderas innovaciones dentro de este mercado. Ahora, veamos la segunda conducta, que es la reducción de demanda. Esta se materializa ante la falta de cláusulas de salida. En primer lugar, la cláusula 10ª no permite la posibilidad de rescisión del contrato por parte de los franquiciatarios y los plazos de duración amplios de los contratos. Esto tiene como finalidad bloquear una porción del mercado, restringiendo aquella donde se puede llevar a cabo una competencia real. La fracción 11ª del artículo 56 establece la necesidad de poder sustancial del mercado, evidentemente, y el establecimiento de restricciones a la libertad de los clientes, limitando el mercado en el cual puede haber una competencia con otros concurrentes. Esto evidentemente no es deseable porque no permite el correcto asentamiento y participación exitosa de nuevos concurrentes en el mercado. Yahagás, en su mejor tiempo, o bueno, en el tiempo en el que hubo más competencia, tuvo hasta un 75% del mercado asegurado y restringido por estas cláusulas, lo que nos lleva justamente a la tercera conducta, que son los descuentos por lealtad, que son justamente los descuentos que se dan en ese 25% restante donde siquiera podía haber un atisbo de competencia real. Se materializa en la cláusula tercera y en el anexo B de los nuevos contratos de franquicia. Establecen unas condiciones escalonadas de descuentos, como podemos ver en la proyección, que son descuentos incrementales retroactivos. Esto tiene la finalidad de emular los efectos de una exclusividad a través de los descuentos, con el efecto de evitar que los clientes adquieran otros bienes de concurrentes del mercado. La fracción 8ª del artículo 56 establece que esta conducta se configura con el establecimiento de una exclusividad tácita, que en un momento explicaremos, y descuentos por parte de un agente con poder sustancial en el mercado, que no puede ser asumido con la competencia. Lo que vemos nosotros, cuando la señorita Ana María Arellano, la directora de eventos de Petrol International, explica que la razón por la cual Petrol International sí puede competir en el sur y no en el norte, es justamente por este tipo de conductas que no permiten el correcto desarrollo de las políticas competitivas en el mercado. Hay una exclusividad tácita, evidentemente, porque las cantidades de combustible que uno debe adquirir para poder adquirir estos descuentos son sumamente altas, requieren un mínimo de 16 gasolineras, y aún así tengamos este mínimo, los incentivos para poder establecer y quedarse y comprarle únicamente a Yahagás son sumamente altos por los descuentos sumamente atractivos que tienen. Esto no es deseable justamente porque en la pequeña porción de mercado que queda restante se evita la posibilidad de una participación exitosa en igualdad de condiciones. Finalmente, tenemos la cuarta conducta de trato diferenciado, que se materializa entre las diferencias entre el antiguo y el nuevo contrato de franquicia. La finalidad de esto es apalancar el nuevo contrato de franquicia, estableciendo condiciones de competencia más atractivo para un nuevo público objetivo. Esto se hace de la siguiente manera. Tenemos a Yahagás como distribuidor en el upstream, que tiene un público en el cual está compitiendo con Petrol International y Ara Petrol. Como existe una reducción de demanda, solo compiten un 25%, que son los independientes.
a esos independientes les está ofreciendo mejores condiciones que sus competidores no pueden competir. Pero más allá de eso, el atractivo de esto no solo son esos beneficios de renta, sino son mayores beneficios de competitividad frente a antiguos franquiciatarios, como lo de la franquicia de Yajás, quienes no tienen acceso a estos descuentos y no pueden competir en igualdad de condiciones. Entonces, lo que sucede es que Yajás, por tener un beneficio en el upstream, está generando perjuicios en el downstream, en la comercialización minorista, y está generando perjuicios también para Petro International y Arab Petrol. En ese sentido, tenemos que ver que Yajás celebró contratos anteriores a la apertura del mercado con pactos de exclusividad, que ante la apertura de este generó efectos anticompetitivos. Luego de la apertura del mercado, repitió esta misma conducta con los contratos de Yajás Green, mostrando ahí que esto es una política de la empresa que debe cambiar. Los contratos de franquicia, también planteados por Yajás, contienen cláusulas de vigencia largas que, sumados a la indefensión generada por la falta de posibilidad de salida de los mismos, genera una reducción considerable en la posibilidad de demanda de nuevos competidores. Asimismo, ante la efectividad de las estrategias de los nuevos distribuidores Arab Petrol y Petrol International, Yajás optó por otorgar descuentos por lealtad, bloqueando la posibilidad de competir de dichos agentes económicos. Finalmente, esta estrategia diferenciadora para atraer a los nuevos franquiciatarios de Yajás Green también generó perjuicios en el downstream. Finalmente, en la medida de que estas conductas dependen de los efectos, mi colega Eduardo Aldo procederá a explicar los mismos. Muchísimas gracias. Como explicó mi colega, señores comisionados, este caso se trata de conductas que planeaban retener a clientes, o en este caso clientes minoristas, de las empresas mayoristas que son Arab Petrol, Petrol International y en este caso Yajás. Hemos identificado antes de establecer cuáles son los efectos, cuáles son los mercados afectados, miembros del tribunal. Son los siguientes. En primer lugar, el mercado de transportes de ductos. En segundo lugar, el mercado de comercialización de combustibles. Y en tercer lugar, la venta al menudeo o el mercado minorista. Vamos a identificar cómo hay un efecto en cada uno de estos mercados y por eso están los números indicados en la presentación. Vayamos con el primer efecto, que es el truncamiento en la construcción de ductos en el norte de Yahalón. En este caso, que es el primer efecto, tenemos que considerar que datos del propio caso nos dice que se necesita de un 13%, señores comisionados, para poder ser, o para que sea rentable, por así decirlo, construir ductos de transporte en el mercado de combustibles. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Con las conductas anticompetitivas que está incurriendo Yajás, lo que está haciendo es que los competidores, es decir, Arab Petrol y Petrol International, puedan llegar a ese porcentaje, o ese umbral, mejor dicho, de participación necesario para que puedan tener la capacidad de construir los ductos. Ustedes dirán, pero de repente es una ineficiencia del propio mercado o ineficiencia de los competidores. Creemos que comparándolo con la zona sur, en la que igual había un monopolio, igual tenemos a los mismos competidores, nos damos cuenta que la proporción a la participación de mercado de estas dos empresas es muy distinta. Es muy, muy distinta. Estamos hablando del 17 y 25%, es decir, empresas que sí pueden incurrir en estos costos o sí pueden incurrir en esta inversión de reducción de costos. El daño aquí particular en este efecto es que se está evitando que haya una reducción en los costos de producción que sí tienen en el sur y que solamente Yajás puede obtenerlo, y que Arab Petrol y Petrol International no tiene la capacidad en este momento, precisamente por la construcción de crecimiento existe. El segundo efecto es la monopolización en el mercado de comercialización. En este caso tenemos que entender lo siguiente. Habíamos explicado que se está monopolizando el mercado de comercialización porque la participación de estas empresas están siendo truncadas. ¿Cuál es el problema con esto? Que Yajás está acaparando el mercado mediante prácticas anticompetitivas, y esto impacta en dos puntos. En primer lugar, sabemos que cuando una empresa tiene posición dominante o poder sustancial, en este caso en el mercado de comercialización, es muy probable que los precios por los cuales vendan las empresas minoristas sea mayor. ¿Por qué? Porque no hay presiones competitivas para que esta empresa pueda reducir sus precios. Pero en un segundo punto aún más importante, ¿cuál es el daño y el efecto importante que hemos hecho en análisis contrafactual de qué pasaría si no hubieran dado estas prácticas anticompetitivas? El análisis, o mejor dicho, el daño que se establece es que hay un desincentivo para que nuevas empresas entren al mercado. No existe incentivos para que empresas entren al mercado del sur, considerando que finalmente no tienen participación suficiente o de repente las barreras de entrada van a ser lo suficientemente grandes como para poder disincentivarse en eso. El tercer punto, que es el daño
Y el último daño, que es el desincentivo, o mejor dicho, el daño a los consumidores, es el siguiente. Creemos que el daño a los consumidores es que pagan precios más altos. ¿Por qué consideramos que pagan precios más altos, señores miembros comisionados? Por lo siguiente. Lo que se está haciendo es tomar precios, en este caso una comparación con el sur. Y si nos damos cuenta, en el sur siempre hubo un precio hacia el consumidor más bajo que en el norte, a pesar de que en el norte existían estos descuentos especiales para empresas minoristas. Es decir, las presiones competitivas en el mercado son las que ocasionan las reducciones en los precios y no necesariamente estas prácticas que supuestamente generan beneficios a cierto grupo de personas. Creemos que el daño ocasionado por las prácticas anticompetitivas es el siguiente. Lo que se está haciendo es que los consumidores cobren, o mejor dicho, paguen más por gasolina en comparación de lo que podrían pagar en una zona en la cual no existen prácticas anticompetitivas. Solamente para cerrar, señores comisionados, 3 puntos. Primero, consideramos que no hay una reducción de costos, se está evitando esa reducción de costos. Segundo, se está evitando que hayan incentivos para que nuevas empresas entren en el mercado. Y en tercer lugar, se están pagando precios más altos y los consumidores son los que más están pagando en este caso. Habiendo dicho eso, solicitamos fundada la presente denuncia y quedamos atentos ante cualquier pregunta o duda por parte del tribunal. Muchísimas gracias. A continuación, les pedimos a la autoridad investigadora detener su proyección en la pantalla, por favor, y les damos el uso de la palabra hasta por 20 minutos al equipo de defensa. Adelante. Muchas gracias, moderadora. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. El día de hoy comparecemos ante esta honorable Comisión de Competencia en representación de nuestro mandante, el Consorcio Gasolinero Yajagás, con el objetivo de demostrar que todas las acusaciones presentadas por la autoridad investigadora son infundadas y no se pueden sostener. En primer lugar, nos gustaría presentar a nuestra representada, pues es la protagonista del presente caso. Yajagás es una sociedad constituida en 1936 conforme a las leyes de la República de Yajalón. A lo largo de su historia ha participado de manera activa en el sector de hidrocarburos. También, durante estos años, ha impulsado el desarrollo de este sector, garantizando así la seguridad energética y la movilidad en Yajalón. Yajagás se diferencia de sus competidores por ofrecer una amplia gama de productos y servicios de calidad y por procurar siempre innovar en el mercado y dar el mejor servicio. Ahora bien, los antecedentes del presente caso, en resumen, son los siguientes. Y es que, como bien dijo la autoridad investigadora, existía una restricción desde 1930 a nivel constitucional a la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos. No fue hasta 2015 que se reformó la Constitución de Yajalón para eliminar esta restricción, y fue aquí donde se incorporaron dos empresas multinacionales al mercado de nombre Petrol International y Arf Petrol. Esto ocasionó a mi representada una disminución del 23% de su participación del mercado. Y es en este contexto de la apertura del mercado y de la entrada de nuevos competidores que mi representada estimó necesario reinventar su modelo comercial y su modelo de contrato de franquicias. Este modelo comercial atendía a diversas razones, pero la razón más importante es que el mundo está cambiando, y es que cada día surgen nuevas tecnologías que ayudan a mejorar el desarrollo de las actividades diarias de las personas. Esto obviamente provoca los cambios de preferencias en los consumidores, y esto hace que dejen de valorar bienes y servicios que antes eran indispensables para ellos, pero que ya no lo son tanto. Es por esto que la creciente demanda de automóviles eléctricos e híbridos y la creciente demanda de bienes y servicios amigables con el medio ambiente hizo que mi representada quisiera apostarle a fuentes de energía alternativas. Y es que es claro, pues mi representada consideró que pronto los combustibles fósiles pronto serían cosa del pasado. Mi representada atendió también a una estrategia de negocios, porque identificó o consideró que la creciente ratificación de tratados internacionales y la creciente emisión de leyes locales en materia medioambiental pronto la obligarían a modificar su metodología de operación. En tercer lugar, mi representada entendió que para asegurar el éxito de su modelo comercial y también para fomentar el uso de energías limpias y renovables, era necesario terminar con el círculo vicioso existente en el mercado.
Este círculo vicioso consistía en que, por un lado, los dueños de las estaciones de servicio no tenían incentivos para invertir en instalar estaciones de carga para automóviles eléctricos e híbridos, debido a que la escasa demanda de este servicio les hacía dudar seriamente de su rentabilidad. Por otro lado, los habitantes de Yajalón tampoco tenían incentivos para invertir en automóviles eléctricos, debido a que el escaso número de puntos de carga les hacía dudar que pudieran recargar su auto de manera cómoda y accesible. Es por eso que mi representada decidió interrumpir este círculo vicioso mediante un incentivo a los dueños de las estaciones de servicio en forma de descuentos a las compras de sus gasolinas. Es así que la baja de los precios de un producto con demanda cierta les compensaba de alguna manera invertir en un mercado con incertidumbre. En conclusión, existen razones de carácter comercial, de carácter legal y de responsabilidad social que llevaron a mi representada a adaptarse al nuevo paradigma energético. Ahora bien, nos gustaría continuar nuestra participación atendiendo a las deficiencias del dictamen de probable responsabilidad elaborado por la autoridad investigadora. En primer lugar, abordaremos la teoría del daño. En segundo lugar, refutaremos las imputaciones presentadas por la autoridad investigadora. En tercer lugar, y muy importante, mencionaremos los beneficios a la eficiencia y los beneficios al consumidor que la autoridad investigadora está pasando por largo. En cuarto lugar, evidenciaremos las deficiencias o las imprecisiones de la definición del mercado relevante y poder sustancial. Sin más, pasemos al primer punto, que es la teoría del daño. Y es que nos acusan de un supuesto desplazamiento vertical con el argumento de que la discriminación en los descuentos pone en una situación de desventaja a los franquiciatarios tradicionales con respecto a los franquiciatarios green, con el argumento de que no pueden competir en precios y esto genera su salida del mercado. Por otro lado, también nos acusan de un supuesto desplazamiento horizontal con el argumento de que los descuentos ofertados por Yajagas atraen a la mayoría de los dueños de estaciones de servicio y esto deja sin clientes potenciales a Petrol International y Ara Petrol, que son las empresas que se acaban de incorporar, y esto genera su salida del mercado. En primer lugar, nos gustaría contestar la imputación del desplazamiento entre marcas, es decir, el desplazamiento horizontal. Y es que, en primer lugar, si los demás mayoristas están perdiendo participación en el mercado, es porque están reaccionando de manera lenta y pasiva a la competencia. Esto debido a que, como pudimos demostrar en nuestra prueba contable anexada a nuestro escrito de defensa, los descuentos ofertados por Yajagas son replicables. Esto implica que los demás mayoristas pueden competir con Yajagas mediante el mismo mecanismo, que son descuentos que atraen a los dueños de estaciones de servicio y que además provocan o generan beneficios al consumidor en cuestión de reducción de precios. En segundo lugar, no es cierto que estemos atando a los franquiciatarios. No estamos desplazando horizontalmente en ese aspecto, debido a que cada uno de nuestros contratos está diseñado para otorgar la fácil salida a los franquiciatarios en caso de que sus intereses así lo demanden. Esto atiende a una recomendación emitida por esta Comisión Federal de Competencia Económica que obliga a los mayoristas a establecer cortos periodos de tiempo en sus contratos de franquicia. Obviamente, esta resolución fue emitida hasta 2016 y por lo tanto nuestros contratos de franquicia anteriores tienen otros plazos, pero también atendiendo a las necesidades y beneficios y voluntades de cada una de las partes. En tercer lugar, por parte de la defensa también consideramos que nuestro nuevo modelo comercial, lejos de perjudicar a los mayoristas entrantes, los beneficia, porque en caso de éxito del modelo, los otros mayoristas pueden identificar áreas de oportunidad en las que se pueden incorporar para obtener los mismos beneficios, y esto sin la necesidad de cargar con el riesgo y las inversiones con las que está cargando Yajagas. Ahora bien, mi compañero Javier va a seguir explicando este punto de la teoría del daño. Muy bien. Quisiera comenzar señalando precisiones que la autoridad investigadora debió de haber considerado en el dictamen de probable responsabilidad. Y es que precisamente señalan que la participación de mercado de Yajagas ha aumentado a partir de 2016. Sin embargo, no consideran dos elementos muy importantes que rodean a esta situación. La guerra de precios a nivel internacional en el precio del crudo y el consumo en el sur. Porque el consumo en el sur
explica significativamente la entrada de gasolineras en la región sur de Yajalón. Esto se tradujo en la atracción de competidores mayoristas debido al creciente consumo y, bueno, por el lado de la guerra de precios, esto implicó una reducción en los precios que incidió en la reducción de los márgenes y de mayoristas y minoristas, que hizo menos rentable. Por lo tanto, en la participación de mercado de Yajagas no se consideró el contexto adverso al que se enfrentó la región norte de Yajalón y el que desmotivó la participación de nuestros competidores. Además, necesito señalar una cuestión. Nuestros competidores pueden realizar arbitraje entre las regiones, puesto que Petrosur opera en el sur, Yajagas opera en el norte, sin embargo, Arabia Petrol operan en las dos regiones. Y con esto, y no solamente esto, son empresas transnacionales, por lo que potencialmente pueden realizar arbitraje haciendo flujos de capitales desde la región sur hacia la región norte o de la región norte hacia la región sur, e incluso pudiéndolo traer desde algún otro país debido a su capacidad y experiencia en la comercialización de gasolinas. Además, quiero resaltar que entre septiembre de 2015 a febrero de 2018, las empresas competidoras tuvieron una participación por encima del umbral por el que se suponía que debían de invertir. Sin embargo, no lo hicimos y por eso sostenemos que reaccionan lenta y pasivamente a la competencia. Ahora bien, una cosa debe de quedar clara. La política de descuentos de Yajagas Green no discrimina ni deniega trato, no desplaza. La relación comercial entre Yajagas y Yajagas Green no cumple condiciones de equivalencia. Además, nosotros ofrecemos los descuentos a quienes están de acuerdo con la transición energética y lo aceptan a través de sus contratos, a través de la aceptación del riesgo, de la innovación y la introducción de eficiencias en la competencia. Sucede que hay distintas obligaciones que derivan en el acceso a derechos que provienen del riesgo de crecimiento de nuestros franquiciatarios con gasolineras híbridas. Y estos son diferencias verticales y horizontales en los servicios, costos de oportunidad por la sustitución de los puntos de expendio de gasolina por electrolineras o puntos de expendio de etanol. 3, incertidumbre en la demanda tanto de etanol como de los centros de carga eléctrica. Es así que los franquiciatarios tradicionales no necesitan los descuentos como mecanismos de compensación y nuestro incentivo es diseñar un contrato óptimo tanto para las partes como para el consumidor, porque precisamente con incertidumbre en la demanda y aversión al riesgo, el margen extra compensa a los agentes de acuerdo con esquemas de desempeño relativo. Además, por un lado, no pretendemos brindar descuentos a los franquiciatarios tradicionales que no decidieron correr esos riesgos con sus contratos de franquicia. Por otro, no queremos reducir nuestros ingresos abruptamente. En consecuencia, reducimos la diferencia entre la disyuntiva de construir una gasolinera híbrida o una tradicional. Así, tanto entre mayoristas como minoristas, Yajagas está respondiendo a la competencia de mercado. Y si Yajagas no incentiva positivamente la transición energética, probablemente esta se retrasaría o sería inexistente. Es así que la defensa puede afirmar que la autoridad investigadora falló al imputarnos prácticas monopólicas relativas en el mercado relevante. No obstante, consideremos un elemento muy importante. No es necesario recordar que para las imputaciones por prácticas monopólicas relativas se necesita utilizar la regla de la razón. Por lo tanto, suponiendo sin conceder que la autoridad investigadora hubiera determinado acertadamente una práctica monopólica relativa, si hoy el Pleno de la Comisión de Competencia Económica de Yajalón nos declara culpables, caería en un error tipo 1. Pues bien, las ganancias en eficiencia y beneficios al consumidor superan los posibles efectos anticompetitivos de la práctica en el sector energético del norte de Yajalón. Y los explico a continuación, por lo que me refiero al artículo 55, fracción A, D y G, de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Pues bien, son a corto plazo, a largo plazo, económicas, ambientales y, en quinto lugar, indirectas en los mercados relacionados. Y procedo a describirlas. En primer lugar, introducimos un nuevo servicio y un nuevo producto y un servicio alternativo, etanol 85 y combustible y electrolineras. Con esto impulsamos el desarrollo de mercados de energía para uso vehicular, comercialización de combustibles y un modelo de negocios para instalar centros de carga en estaciones de servicio. En segundo lugar, de manera directa, incidimos en mayor competencia. Por un lado, esperamos mayor variedad en las marcas de estaciones de servicio gracias a que les permitimos a nuestros competidores observar áreas de oportunidad y con esto entrar en el largo plazo mayores competidores. Por otro lado, rompemos el círculo vicioso entre la oferta y la demanda de energías de transición para uso vehicular, donde los privados no quieren invertir porque la demanda es pequeña y los consumidores no quieren comprar porque la oferta está limitada. Es decir, reducimos la disyuntiva entre comprar un vehículo a gasolina o
flex fuel o eléctrico. Por último, proporcionamos mayores opciones de movilidad al consumidor, porque damos expendio efectivamente al consumidor con un vehículo, así como al dueño de camiones de carga, de transporte público, y estos pueden necesitar electrolineras, expendio de gasolina o etanol. Incluso recurrir a opciones alternativas con la conversión de sus vehículos, como fue el caso de Querétaro, con 52% de transporte público eléctrico. En tercer lugar, continuando con las ganancias en eficiencia, hay mejoras en la calidad del servicio con el establecimiento de nuestras estaciones de servicio híbridas a través de 1. Menores tiempos de espera, 2. Puntos de expendio cercanos para el consumidor, 3. Menos costos de traslado para el expendio de etanol y acceso a una electrolinera, y cuarto, de manera muy importante, la distribución geográfica de las estaciones de servicio, tanto en tramos carreteros como al interior de las ciudades, permitiendo así la movilidad dentro de ciudades como entre ciudades en Yajalón. En cuarto lugar, de manera indirecta, hay 3 puntos a considerar junto con la reducción de la contaminación auditiva y las emisiones de CO2. 1. El consumidor adquiere los beneficios de adquirir un vehículo eléctrico, como son que no requerir verificación ni pagar impuestos sobre autos nuevos. Segundo, tiene las ventajas del consumo de etanol, como es el ahorro por el consumo de litro de combustible. 3. Potencialmente esperamos incidir en la reducción de los precios de vehículos eléctricos a batería y en motores flex fuel en su conversión. El segundo caso, a través de mayor competencia en la comercialización de etanol, como podemos comprobar con la entrada de Fuel Flex, una empresa que entró al mercado en 2018 y es un ejemplo de que aprovechó las oportunidades que nosotros le mostramos de negocio. Ahora, en abril de 2015, la Asociación de la Industria Automotriz y la Comisión de Electricidad de Yajalón realizaron un convenio de colaboración estableciendo que con la instalación de medidores domésticos, el costo de cargador estaría incluido en el precio de vehículo. Es así que nosotros ahora, impulsando la demanda de vehículos eléctricos a batería e impulsando la oferta de electrolineras, esperamos que el precio del vehículo eléctrico a batería refleje más los costos de producción y no los costos de infraestructura. De este modo, es posible señalar que Yajagas actualmente ha logrado la instalación de 2001 estaciones de servicio con electrolineras, expendio de etanol y etanol 85 y de gasolinas, por lo que la transición energética se está empezando. Nosotros somos el pilar. Así pues, dejemos algo claro. Yajagas está respondiendo a la competencia del mercado. Si no aplicáramos los descuentos, la transición energética sería inexistente o se retrasaría, eliminando los beneficios a los consumidores y al mercado previamente mencionados. Tampoco existirían las 2001 estaciones de servicio con puntos de carga eléctrica para vehículos eléctricos e híbridos y expendio de etanol que reflejan la alta densidad de población por estación y el exceso de demanda de estos centros de carga. Pensemos, pues, aplicar los descuentos a todos los franquiciatarios genera mayores probabilidades de permanecer en el mercado de gasolina y diésel, contrario a lo que queremos, y nuestros esfuerzos no serían enfocados en la transición energética. Incluso, esta dinámica atraería a todos los gasolineros y desplazaríamos a los mayoristas. Entonces, aplicar descuentos únicamente a franquiciatarios de Yajagas Green incentiva la transición energética mediante los descuentos por volumen, amplía el mercado introduciendo biocombustibles y electrolineras privadas, además de las fuentes de energía vehicular potenciales. Esta estrategia es favorable para Yajagas, ya que no reduce sus ingresos de manera abrupta y aseguramos dinámica en el mercado. Es claro que el objetivo de Yajagas es desarrollarse incurriendo en prácticas legales y eficientes dentro del mercado. Algo que también nos queda claro es que la autoridad investigadora está teniendo problemas en determinar y especificar el mercado relevante por 2 razones principales. En primer lugar, respecto a la parte geográfica, debería de ser más específico. ¿Por qué la autoridad investigadora no está considerando a todo el norte como el mercado relevante? ¿Por qué no justificar esa afirmación? Por parte de los consumidores, la zona norte tiene más personas por gasolinera en el sur, pero incluso con la excesiva demanda, es intuitivo que una persona no vaya a viajar 8 horas dentro de la región norte para recargar gasolina. Por parte de las oferentes minoristas, como es Millán, las alternativas de suministro de gasolina dependen de las terminales de almacenamiento que pueden abastecer. Y análogo al caso de los consumidores, no tiene sentido que una gasolinera busque abastecer de una terminal que esté lejos, ya que incurre a mayores costos. ¿Por qué no considerar el mercado relevante como X kilómetros alrededor de un punto de almacenamiento, dado que este tiene influencia en los costos y accesibilidad de transporte de gasolina y etanol? La definición de mercado relevante geográfico carece de profundidad. En segundo lugar, respecto a la parte del producto, el mercado relevante debería comprender los bienes sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución. Entonces,
podemos observar una transición energética que ya está teniendo lugar en Yajalón, donde la demanda año con año es creciente y positiva. Además, preciso en este momento que el bien complementario de la gasolina es el etanol, que mezclado con la gasolina forman un nuevo producto sustituto, el etanol 85, por lo que sí se debería incluir en el mercado relevante en etanol 85, la electricidad, incluso el gas natural y sobre todo el diésel. Entonces, al destinar a las dimensiones de mercado relevante de productos y carecer de puntualidad en las definiciones de mercado relevante geográfico que la autoridad investigadora propone, también carece de fortaleza su afirmación de que Yajagás tiene poder sustancial, además de que respecto al almacenamiento y el transporte existen obligaciones que la autoridad no puede dejar de observar. En primer lugar, existe la obligación de asignación de capacidad, que comprende la temporada abierta y las publicaciones en el boletín electrónico. En segundo lugar, la obligación contractual, donde Yajagás tiene aprobado por la Comisión Reguladora de Energía los términos y condiciones de prestación de servicio. En tercer lugar, las obligaciones de tarifas, que comprenden la regulación estricta de tarifas que no permiten a Yajagás practicar la discriminación. Entonces, similar a estas obligaciones de almacenamiento, también aplican las indicaciones de transporte que señalan tanto la Comisión Reguladora de Energía como la Ley de Hidrocarburos. De igual manera, a pesar de que existe saturación en el almacenamiento, existe la figura de convenio de inversión que permite que terceros inviertan en nuestro sistema para ampliar el mercado, el almacenamiento existente cuando exista saturación. Por lo que teniendo en cuenta que los costos hundidos del mercado son inevitables para cualquier competidor económico que decida entrar a este mercado, la competencia puede invertir en expandir el almacenamiento existente, lo que asegura que tengan capacidad reservada con la consideración de no incurrir en costos altos para hacer infraestructura desde cero. También hay un monitoreo constante de la autoridad del uso de capacidad y si Yajagás no está usando capacidad, la puede quitar para que la use un tercero, por lo que se garantiza que Yajagás no usará esta infraestructura para desplazar a competidores. Por parte de la determinación de precios, recalcamos que el precio de Yajalón está determinado por condiciones externas. En este sentido, el precio de la gasolina en Yajalón es definido de manera significativa por el precio del mercado internacional del crudo, dado que Yajagás es importador. También consideramos... ¿Ha concluido su tiempo, defensa? Ahora le corresponde el uso de la palabra hasta por 5 minutos al equipo de autoridad investigadora para poder presentar su réplica. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Perfecto. Comisionados, muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar justamente nuestro caso y por qué sí han habido prácticas anticompetitivas. 3 puntos importantes antes de comenzar. Primer punto, el análisis de conductas anticompetitivas no puede dirigirse sobre la base de cómo va a funcionar en el mercado en el 2100 o el 2200, donde la demanda de recursos energéticos va a ser sumamente distinta. Tenemos que hacerlo con base en el presente. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo actualmente se demanda realmente estos recursos verdes y cómo realmente justamente se compran y se venden? Segundo punto. Hay que entender que dentro de casi 100 años que justamente Yajagás ha estado en el mercado, ha sido recién en el 2015 y 2016 que este ha comenzado a innovar en energías verdes, lo que resulta curioso porque las energías verdes existen en el mercado como oferta desde prácticamente inicios del siglo. ¿Por qué eso es importante? Porque es recién cuando entra la competencia que inicia justamente la innovación. Curiosamente, las prácticas anticompetitivas que vienen a hacer estos contratos y estos nuevos modelos de franquicia que trata de instaurar Yajagás cuando se establecen, lo que están generando es que se excluye del mercado a los otros mayoristas, Ara Petrol y Petrol International, lo que significa que se está sacando del mercado a la razón por la cual se comenzó a innovar en este. Lo que va a terminar sucediendo justamente es que el impacto benéfico marginal que nos ha presentado la contraparte termina de existir en el mercado y dejan de existir más incentivos para la innovación. Más aún por lo que vamos a pasar a explicar justamente a continuación. Nosotros como autoridad buscamos un mercado en el que haya competencia, una competencia constante para que justamente pueda existir mejor calidad en el producto, mayor innovación y mejores precios para los consumidores. Sin embargo, esto no puede ser posible si mantenemos 1. Los contratos antiguos, 2. Los nuevos modelos de franquicia y 3. Los descuentos por lealtad para los justamente gasolineros independientes. Analicemos lo que hemos venido diciendo. Sobre el mercado relevante,
Hay que dejar claro que los puestos de recarga eléctrica justamente no son parte del mercado relevante. Existen entre 700 y 800 vehículos a lo mucho, de más de millones de vehículos en la región de Yajalón. ¿Esto qué significa? Que realmente los consumidores que demandan puestos de energía eléctrica son sumamente marginales y no están dispuestos a intercambiar la electricidad por el combustible, con lo cual no es comparativo, no entra dentro del mercado de producto. Y respecto del biocombustible, este se está ofreciendo en una misma cartera que el resto de combustibles. ¿Por qué? Porque si fuese un mismo mercado, se ofrecería de manera distinta, pero como no, justamente eso refuerza nuestra hipótesis. Y hay que entender que lo que está viendo es una sustituibilidad entre carteras y entre paquetes de combustibles. ¿Por qué? Porque justamente un gasolinero lo que quiere es, ok, puedo estar con lo que viene a ser Yajagas Green, puedo estar con Yajagas, puedo estar con Ara Petrol, lo que yo necesito al final del día es tener un paquete de combustible por la cual ofrecer como tal, y es en función a eso que se tiene que evaluar respecto de la sustituibilidad de las carteras de combustible. ¿Por qué eso es importante? Porque la competencia en este mercado que hemos descrito no puede darse si, uno, siguen existiendo pactos de exclusividad en los contratos de franquicia, respecto de lo cual no hemos encontrado ninguna respuesta. Estos pactos de exclusividad evitan que justamente más del 70% del mercado de minoristas puedan acceder a Ara Petrol y Petrol Internacional. Punto número 1. ¿Y qué pasa con el otro 30%? Justamente se ven afectados, ¿por qué? Porque además de estos pactos de exclusividad, existe un mecanismo de reducción de demanda, porque número 1, lo que existen son falta de cláusulas de salida. Yo no puedo salirme del contrato a menos que incumplan mis obligaciones contractuales, e incumplirlas significa atenerme a un arbitraje, a un juicio, a un proceso que implica costos procesales y costos justamente de indemnización, lo cual no es benéfico para mí. En segundo lugar, porque respecto de los gasolineros independientes, que sería el único mercado al cual podría atender Ara Petrol y Petrol International, que es un mercado en porcentajes marginales, existen descuentos por lealtad. Y hay que ser muy enfáticos con esto. ¿Por qué? Porque no es que Ara Petrol y Petrol International estén reaccionando marginalmente, sino que durante 6 años, sin poder igualar los descuentos, se están viendo excluidos del mercado. ¿Por qué? Y dicen que los otros serían pasibles de recrear estos descuentos. Es falso, porque ellos lo único que hacen es decir que como Yajagas perdió el 25.5% de rentabilidad, Ara Petrol y Petrol International también podrían perder ese porcentaje y podrían igualar los descuentos. Esto es falso porque estamos hablando de empresas con dimensiones distintas, con economías de escala distintas y con un know-how distinto. Más aún cuando necesitamos un mercado que necesita estabilidad en la rentabilidad y los ingresos y no márgenes cambiantes para poder mantenerse. Y por último, sobre los efectos, hay que entender que todos los efectos que nos trae la contraparte son únicamente del 10% del mercado, y eso, si realmente tuvieran un interés en beneficiar justamente con energías verdes, no habrían dado esta oferta solo para el 10%, sino para todo el mercado, que es lo que nosotros vamos a lograr modificando estas conductas. Gracias. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la palabra para poder manifestar su réplica al equipo de la defensa. Adelante, por favor. Muchas gracias, moderadores. A continuación, queremos precisar la postura de nuestra autoridad en los siguientes puntos. Primer punto, con respecto al umbral, como mis compañeros mencionaron, desde febrero hasta septiembre de 2016, Petrol llegó a superar este umbral, logrando una máxima participación de 15%. De este modo, Petrol pudo aprovechar lo anterior e invertir con el fin de aumentar su participación en el mercado. Y recalquemos algo, son empresas transnacionales, lo cual significa que tienen utilidades que pueden hacer esos capitales y pueden invertir en región norte o en región sur. Asimismo, una duda que nos queda, si el umbral estamos considerando ARAP junto con Petrol o por separados, de ambas formas se podría alcanzar ese umbral. Con respecto a la sostenibilidad, que es mi punto número 2, es parcialmente correcto que por el momento no se ha desarrollado la sustitución perfecta de la gasolina en la venta mayorista. Sin embargo, nuestra autoridad subestima la posible transición energética que se está logrando en Yajalón, con la incidencia de Yajagas Green en el mercado. Es por esta razón que mi representada consideró impulsar la sustituibilidad de la venta mayorista, donde esto significa una alternativa de movimiento. Y en alternativa de movimiento, la sustitución para la gasolina puede ser el gas natural, el etanol, los biocombustibles y automóviles eléctricos, e incluso como alternativa para tomar una decisión de si el precio de la gasolina aumenta, tomar el transporte eléctrico y la bicicleta. El tercer punto es que la razón de por qué Yajagas no había hecho los descuentos antes de la apertura es que las metas de transición energética no estaban tan cerca, sino hasta ahora. Por ejemplo, fue hasta 2019 que la venta de los vehículos eléctricos e híbridos alcanzó récord mundial, ya que el stock de carros eléctricos alcanzó hasta los 7 millones, de los cuales 782 ya había una transición. Además, Yajagas en estos momentos ha enfocado en pactos internacionales que permiten la transición hacia energías renovables.
Con respecto al mercado relevante, nuestra propuesta de un mercado por áreas alrededor de X distancia de la terminal del almacenamiento es debido a que la incidencia de las competencias en ciertas regiones puede ser mayor que en otros lugares. Asimismo, ¿por qué en el sur tuvo éxito y por qué el norte no? Son 3 puntos. Por la estructura del mercado, que es diferente y no hemos considerado perfectamente. Además, porque existe arbitraje, donde las empresas pueden permitir el flujo de capital entre ADA y Petrol, ya que ambas pertenecen a ambas regiones. Y sobre todo porque son empresas transnacionales, que por ende tienen capacidad para replicar esos modelos avanzados de descuentos y de políticas, que quizá no lo han hecho, porque han alcanzado el umbral. Mi sexto punto es con respecto al poder sustancial de la autoridad, porque la autoridad no se percata que la participación de Yajagas en el mercado es alta debido a los 84 años que lleva como empresa activa en el mercado de hidrocarburos de Yajalón. Y si bien el primer año de la apertura mi representada disminuyó significativamente su participación en el mercado, 23.5%. Con respecto a las barreras de entrada, nuestra autoridad no considera que si bien es cierto que Yajagas es dueño de transporte y almacenamiento, esta empresa se ve obligada por la ley de hidrocarburos de ofrecer acceso abierto a los demás mayoristas. Asimismo, que la experiencia de Yajagas en el mercado nacional de Yajalón no le da ventaja en el mercado de hidrocarburos, pues tanto Arabia y Petrol como empresas transnacionales tendrían una experiencia similar e incluso mayor. Finalmente, mi representada es una empresa con la capacidad de actuar de manera independiente por medio de los precios que ofrece, porque los precios de gasolina de Yajalón dependen muy significativamente del mercado internacional. Al final, la autoridad investigadora alude al artículo 59 para comprobar todo el posible poder sustancial, pero solo hace referencia a 3 fracciones, la primera y la segunda. ¿Por qué no considerar la fracción 3, 4, 5 y 6 para imputarnos a nosotros poder sustancial? Además, los descuentos son señal de competencia y no de poder sustancial, pues si Yajagas no tenía incentivos a innovar Yajagas no tendría incentivos a innovar o adaptarse a la competencia. Asimismo, para responder a la imputación de los contratos de exclusividad, por la naturaleza del contrato de franquicias, esto presupone por lo menos un cierto grado de exclusividad, pero con el fin de asegurar la buena imagen de la marca de Yajagas, reputación y darle certidumbre a los consumidores de que el producto que se les ofrece es el que van a recibir al final, y no como práctica antimonopólica o anticompetitiva en el mercado. Además, refiriéndome a la resolución que colocan en su postura de COFECE, se menciona que no se percatan de la parte donde se considera que precisar que la relación de las franquicias solo comprende la venta de gasolinas y diésel, a fin de que el franquiciatario no esté constreñido a comercializar otros productos. Finalmente, con relación a los plazos de los contratos, ni Yajagas ni los franquiciatarios pudieron prever la apertura del extranjera al mercado, por lo que en ese tiempo se establecían los plazos conforme a las partes que consideraban más adecuadas. Además, queremos aclarar que el contrato de franquicias que se prevé en la cláusula de cesión de derechos, que los contratos son de carácter personal y que por lo tanto requieren consentimiento del franquiciante para transmitir o ceder el contrato. Por lo tanto, no sería posible lo que ustedes mencionan de que se podrían fusionar estas franquicias. Asimismo, incentivar una fusión entre franquicias disminuiría los beneficios de nosotros, lo cual no es racional que nosotros consideremos. Asimismo, es preciso señalar que nuestros descuentos no son por lealtad, sino por volumen de venta, pues si fueran por lealtad, estos serían dados hasta los franquiciatarios tradicionales, lo cual no hemos hecho. De modo que los... Equipo de defensa ha concluido su tiempo. Le corresponde ahora el uso de la palabra al equipo de autoridad investigadora para poder presentar sus conclusiones hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Estimados comisionados, ¿qué ha pasado en esta audiencia y por qué consideramos de que Yajagas ha cometido conductas anticompetitivas? En toda nuestra exposición, esta autoridad investigadora ha demostrado 3 cosas: el mercado relevante y el poder sustancial del mercado. Hemos demostrado por qué el mercado relevante solo debe ser considerado el combustible y no las nuevas creaciones respecto a responsabilidad ambiental. Creemos que esto no es así por ya las razones dadas anteriormente, y porque no podemos tomar en consideración que bicicletas u otros elementos que no son importantes y que no son usados actualmente, como los carros eléctricos en la actualidad y en los países a los que nos referimos, deban ser tomados en cuenta. Respecto al poder sustancial del mercado, consideramos de que es bastante evidente que Yajagas tiene poder sustancial de mercado. Desde cuando la contraparte explicaba y nos comentaba la responsabilidad principal que tenía su empresa, desde ya podemos nosotros prever cómo Yajagas sí tiene un poder sustancial de mercado, y también por lo ya explicado anteriormente por mi compañero el doctor Ubaldo. Luego, sobre las conductas anticompetitivas,
nosotros hemos mostrado cómo se producen 4 conductas anticompetitivas, cómo se configuran 4 conductas anticompetitivas por parte de Yajagás, que son la imposición de condiciones de exclusividad de suministro, la reducción de demanda, los descuentos por lealtad y el trato diferenciado. Y en tercer lugar, tenemos que evaluar los efectos anticompetitivos y consideramos que aquí pedimos una especial atención. La contraparte señala que a partir del uso de la ley de la razón, nuestros efectos anticompetitivos no son lo suficientemente fuertes como para sobreponerse sobre los efectos positivos que traerían ellos a esta controversia. Sin embargo, es atendible que los efectos positivos que únicamente traen a esta controversia son efectos para a una minúscula cantidad de personas que contienen carros eléctricos o que contienen o que pueden adquirir este biocombustible. Sin embargo, para todo el resto sí va a haber una afectación, y los efectos negativos que ya ha traído mi compañero Ubaldo son que se va a incrementar, y como ya sucede, el incremento de precios para las personas que se encuentran, que adquieren el combustible clásico y el que en general creo que todos en esta sala consumimos actualmente. Consideramos, como ya les decía el doctor Gastañadú, que se debe evaluar a esta controversia y las conductas anticompetitivas que se generan de acuerdo a lo que sucede actualmente en cómo se maneja este mercado y no lo que posiblemente pueda darse. Tal vez podríamos concluir que podría esta no ser una conducta competitiva si estuviéramos en el año 2050, en donde podríamos tomar como mercado relevante, como mercado producto, disculpen, al biocombustible, pero actualmente no puede darse eso. En ese sentido, ¿de qué se ha tratado este caso y por qué sí se han producido estas conductas anticompetitivas? Lo que ha pasado, señores comisionados, es que Yajagás, al darse cuenta que se ha abierto el mercado y que han entrado 2 nuevos competidores, tiene que buscar medidas, ha buscado mecanismos para tratar de perpetuar su poder de exposición de dominio y perpetuarse en el mercado. A través de eso, lo que ha buscado son salidas que permitan que esta autoridad investigadora no pueda detectar que ha cometido conductas anticompetitivas. Por eso, lo que ha hecho es buscar cogerse de productos como los medioambientales y a través de ellos señalar que estos productos medioambientales y su oferta y el trato y solo ofrecérselo a un determinado grupo y no a otro, son conductas válidas y son conductas que nacen del puro negocio y el puro marketing y negocio. Sin embargo, ya nosotros les hemos demostrado cómo sí se producen estas 4 conductas anticompetitivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la palabra ahora hasta por 5 minutos al equipo de defensa, por favor, para poder presentar sus conclusiones. De igual forma, hago un pequeño paréntesis para comentar que únicamente tienen uso de la palabra, participación, los integrantes de equipos de autoridad investigadora y de defensa. Queda prohibido el uso de la palabra para los coaches. Adelante, equipo de defensa, por favor. Muchas gracias, moderadora. Honorables comisionados, en resumen, la litis de esta audiencia versó principalmente sobre 3 puntos controvertidos. El primero, la autoridad investigadora sostuvo que mi representada tiene poder sustancial sobre sus competidores, los cuales, de acuerdo con su perspectiva, no los permite competir. Sin embargo, la autoridad investigadora no considera que el precio deviene factores externos a Yajagás, como es el mercado internacional y el precio del petróleo. Asimismo, respecto al punto de la infraestructura de transporte y almacenamiento, cabe mencionar que mi representada cumple con las exigentes obligaciones de acceso abierto. Esto quiere decir que aunque quisiera ofrecer un trato diferenciado, estas exigentes obligaciones no se lo permitirían. De igual manera, tampoco hay un desplazamiento horizontal hacia Arab Petrol y Petrol International, dado que los descuentos son replicados. Si estos 2 agentes podrían aplicarlos si así lo quisieran. En el segundo punto, la autoridad investigadora acusó a mi representada de sostener a sus franquiciatarios en una relación contractual y no permitir que vayan con la competencia. Bueno, en respuesta a la imputación del trato exclusivo, la autoridad no especifica que las franquicias son libres de comercializar con otros productos diferentes a los estipulados en el contrato. Asimismo, bajo su propuesta de que esta cláusula debe ser eliminada, se estaría rompiendo con la naturaleza del contrato de franquicia. Asimismo, los descuentos no son un tema de lealtad,
Si fuera un tipo de premio por un volumen consumido, entonces se le estaría ofreciendo a todos los minoristas de Yajagás, pero en realidad son un mero incentivo para los franquiciatarios de Yajagás para que se logre la transición energética. De igual manera, no hay un trato diferenciado. La autoridad olvidó mencionar las diferentes circunstancias e incentivos que enfrentan las distintas franquicias. Tanto las franquicias Yajagás como las franquicias Yajagás Green tienen derechos y obligaciones diferentes, por lo cual no sería adecuado ofrecerles descuentos por igual. Asimismo, bajo este mismo argumento, es poco lógico la acusación del desplazamiento entre los franquiciatarios. Pues, ¿qué ganaríamos nosotros de desplazar a nuestros propios franquiciatarios? No hay ni un solo incentivo. De igual manera, en respuesta a la denegación de trato, bueno, pues mi representada está dispuesta a ofrecer los descuentos a quien quiera que los solicite. Sin embargo, si el solicitante no está dispuesto a aceptar las cargas, entonces no se pueden ofrecer los descuentos. El tercer punto, respecto a la autoridad investigadora sostiene que no se puede hablar de incentivos ambientalistas, dado que estos son a largo plazo. Bueno, pues la autoridad investigadora no ha mencionado ni toma en consideración que actualmente en Yajalón ya hay una política energética y compromisos internacionales firmados y ratificados. Yajagás solo es un promotor que vio estos incentivos y estas oportunidades para impulsar la transición energética, pero ya le corresponde a las autoridades yajolenenses llevar a cabo esta transición energética y darle una protección más ambientalista. De igual manera, cabe mencionar que actualmente Millán, el contrato de Millán vence este año, por lo cual, si Millán no está conforme con nuestro servicio y decide que quisiera ser apto para hacer franquicia Green, podría ser aplicar, pero tendría que cambiar toda su infraestructura y aceptar las cargas. Finalmente, con fundamento en el artículo 85, fracción segunda de la Ley de Competencia de Yajalón, solicito ante ustedes, señores comisionados, que se establezca en la resolución definitiva que no se demostró que mi representada tenga poder sustancial ni realice prácticas monopólicas relativas. Lo anterior, dado que la autoridad investigadora falló en 3 puntos. 1. No pudo definir un mercado relevante ni determinar un poder sustancial. 2. No demostró que existiera un desplazamiento horizontal ni vertical. Y 3. No consideró las ganancias en eficiencia que realizan nuestras prácticas. Sancionar este tipo de ir en contra de la misma ley de competencia, en específico con el artículo 55, fracción A, D y G. Lo anterior nos lleva a considerar y estamos convencidos que se tomará en consideración estos puntos ya mencionados y se nos dará la razón. Para finalizar, me gustaría expresar que sin importar el resultado, nosotros seguiremos comprometidos con la transición energética, la protección ambiental e impulsando la competencia a ofrecer servicios y productos más energéticos, dado que esto representa nuestro motivo, que siempre ha sido competir y adaptarse legítimamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación damos el uso de la palabra a los integrantes del jurado hasta por 10 minutos para poder presentar preguntas o comentarios a algún equipo en particular o a algún integrante de alguno de los equipos. Adelante, jurado. Bien, empiezo. Muchísimas gracias. Estuvo muy amena la conversación entre ambos equipos. Me gustó mucho la parte visual. A ver, para el tema de la defensa, estoy un poquito confundido. Si todo es igual y tú tienes derecho a importar la gasolina, tienes derecho, estás en las mismas, en teoría, situación económica que los demás. 2 preguntas. Yo no vi en ningún lado del expediente que le hayan ofrecido a Millán cambiarse digamos, obtener los beneficios a cambio de tener las cargas. Puede ser que me lo haya perdido, pero yo no vi ese fact en el expediente y quería ver si ustedes me pueden decir dónde está ese fact. Y segundo es, me gusta mucho y qué bueno que sean responsables como empresa, pero no estoy entendiendo bien porque están bajando sus márgenes, dando descuento, todo para incentivar un mercado eléctrico que ahorita prácticamente es muy chiquito. Si entendí los números, estábamos hablando creo que de 700 coches o algo así, y estás en el valor presente perdiendo, no sé, un porcentaje importante. Quiero entender la lógica a través desde el punto de vista de competencia, por qué están actuando de esa manera y cuál es la lógica de hacerlo.
Bueno, respecto a la primera pregunta, a pesar de que en la evidencia que presenta el Grupo Millán y que se establecen los correos que no se les puede ofrecer los descuentos, Millán en ningún momento especifica que está dispuesto a cambiar totalmente su infraestructura de franquicia, ni tampoco que está dispuesto a aceptar las cargas de un contrato que implica un contrato de franquicia green. Entonces, pues Millán básicamente solo quería los descuentos, pero nosotros no podemos ofrecerle los descuentos si no está dispuesto o si no muestra un interés por cambiar totalmente su infraestructura o aceptar estas cargas. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, no sé si alguno de mis compañeros quiera opinar algo. Sí, bueno, finalmente nosotros como empresa estamos conscientes de que nuestra estrategia comercial tiene riesgos en la demanda, porque la demanda actual tiene incertidumbre en sí misma, es pequeña, y nuestros franquiciatarios finalmente tienen riesgos en el crecimiento. Entonces, nuestra política de descuentos llega como un mecanismo de compensación al riesgo, donde finalmente nosotros así aseguramos al franquiciatario ante la incertidumbre, considerando que los franquiciatarios son adversos al riesgo. Y añadiendo, bueno, menciono si quieres. Y añadiendo con respecto a por qué nos atrevimos a realizar la política, lo que pasa y lo que sucede es que dado la apertura del mercado, buscamos como una manera de innovar en el mercado y tratar de diferenciarnos de nuestros competidores que ahora se encontraban en la competencia, dado que anteriormente, antes de la apertura del mercado, estábamos solos y por ahora pues creímos viable que esa apertura del mercado o que esa diferenciación se podría dar debido a la transición energética que podríamos traer allá a Yahagas. Quizá a corto plazo no tendríamos tantos beneficios, pero dado que para realizar una política de descuentos tuvimos que realizar un análisis de mercado, vimos que es viable hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el gobierno, con base en las leyes que ya tiene Yahagas, nos permiten decir que puede haber esa transición energética. Y sobre todo porque hay países y, por ejemplo, Querétaro, si comparamos esa relación, Querétaro ya está impulsando el gas natural como combustible. Es decir, la conversión y la transición energética es altamente probable, tiene una potencialidad demasiado alta e incluso puede suceder en periodos cortos de tiempo. Muchas gracias. No sé si quiera añadir algo la investigadora de esos temas, si no, al siguiente juez. Gracias. Una pregunta, si se puede, sobre esa misma línea, en realidad. Creo que Luis Alberto y yo hemos tenido la misma sensación acá a la defensa. Marcada por varios puntos que creo que son relevantes. Primero, también felicitar a las dos, me parece que visualmente han sido muy buenas presentaciones. Creo que ha habido claridad en la exposición de ambos equipos. Creo que en algún caso, creo que han perdido noción del tiempo, y es importante que lleven ese registro. Creo que creo que la pérdida de la noción del tiempo los ha hecho tener apremios y acelerar, quizás en algunos casos, demasiado la exposición, tanto al inicio, en el caso de la defensa, como en el cierre, en el caso de la autoridad. Me parece que han podido hacerlo un poco más claro, más despacio y seguramente con mayor éxito. Yo tenía un argumento adicional, un tema adicional vinculado con la defensa, que vuelve al punto que mencionaba antes, que es esta sensación que se genera, en mí por lo menos, de que nos estamos desprendiendo un poco de los hechos del caso, y cuando hablo de los hechos me refiero al texto madre, que es la denuncia, y en particular esas comunicaciones que están recogidas ahí en el punto 9 y en el punto 10 de la denuncia, y que todos podemos hacer una construcción teórica a partir de ciertos hechos, enfocarnos en algunos puntos. De hecho, es nuestro trabajo como abogados,
pero siempre estamos atados, estamos confinados por el marco que nos dictan esos hechos. Y esos hechos, me parece, contenidos en particular en el punto 10, reflejan una realidad que parece distinta a la que se describe. Y yo creo que, y esto es, acá hay una pregunta, pero también un consejo, me parece que me gustaría entender un poco más por qué es que se dice que no hay incentivos para desplazar a sus propios franquiciatarios, cuando yo entiendo que más bien, si nos atenemos a lo que dice ese punto 10, parecería lógico que no quieren darle un descuento por volumen a alguien a quien ya tienen cautivo, sino más bien atraer al mercado a nuevos participantes, ¿no? ¿Para qué ofrecerle un beneficio a quien ya tiene un contrato conmigo, más aún si no puede salirse de ese contrato? Y les preguntaría también, segunda pregunta es, ¿qué opciones tendría esos franquiciatarios antiguos si es que quisieran buscar un mercado nuevo? Es decir, ¿qué opciones tienen? Pero volviendo al comentario que tenía, creo que hay que tener cuidado también con el tipo de argumentos que hacemos, porque pueden perder sustancia y fuerza. Por ejemplo, el argumento sobre la conveniencia y los beneficios que pueden derivar de la búsqueda de combustibles que sean más amigables ambientalmente es positivo, es un buen argumento. Pero si lo usamos tanto que parece que una empresa privada fuera la principal promotora de políticas públicas, me parece que comienza a perder la capacidad para persuadir y generar convicción en quien lo escucha. Es decir, deja de ser un argumento interesante y pareciera ser más bien un argumento efectista que al serlo precisamente pierde esa eficacia. Entonces, esos eran los comentarios que yo tenía. Ok, bueno, yo podría contestar, bueno, finalmente, cuando mencionamos que no es como una bala en el pie tratar de desplazar a nuestros franquiciatarios tradicionales, nos referimos a que se reducirían, si ellos nos abandonan, se reducirían nuestros ingresos por motivo de ventas. Entonces, finalmente, desplazarlos no tendría sentido económico, en específico, no tendríamos incentivos económicos para desplazarlos porque nos reducirían los ingresos. La otra cuestión es que, bueno, finalmente no darles los descuentos, al final a ellos los hace estar indiferentes como franquiciatarios tradicionales los hace estar indiferentes entre sus proveedores. Y si nuestros franquiciatarios, como Millán, se encuentran molestos a la terminación de su contrato, bueno, pueden cambiar de proveedor entre Arabi Petrol o nosotros, si es que no les estamos pidiendo los descuentos. Ellos pidieron descuentos, nunca nos mencionaron que querían transitar. En específico, ellos simplemente buscan descuentos, pero los descuentos no les pueden aplicar porque ellos no están corriendo riesgos. De este modo es que nosotros no se trata de precisamente volvernos hacedores de política pública, sino que sabemos que también tenemos que adaptarnos al mercado en la posterioridad, y por esto estamos nosotros balanceando los incentivos hacia las gasolineras híbridas, porque de lo contrario no habría diferencias, estaríamos ampliando las diferencias estaríamos ampliando las diferencias entre franquiciatarios tradicionales e híbridos, y no las estaríamos reduciendo para poder impulsar las gasolineras híbridas. En realidad lo que nosotros pretendemos decir es que desde nuestra trinchera estamos haciendo lo mejor que podemos para poder competir frente a Arabi Petrol y adaptarnos ante un contexto de transición energética. Y con esto incidir en la competencia y en los mercados desarrollados por nuestra propuesta, por nuestra estrategia de negocio. Y bueno, añadiendo a lo que usted nos comentó, también queremos recalcar que por eso explicamos que la estrategia comercial que nosotros propusimos obedece la realidad, que era la realidad de que teníamos que competir, teníamos que adaptarse y todo eso. Y bueno, lo principal es que no queremos ser un blockbuster de la energía, sino tratar primero de obedecer a la realidad que tenemos
y con base en eso tratar de pensar qué es lo que sería más rentable a largo plazo para esta empresa. Que claro, evidentemente tenemos los incentivos de aumentar nuestros beneficios y sobre todo, pues no desplazar, que el desplazamiento generaría esa disminución de los beneficios. Y de igual manera, para finalizar esta pregunta, viéndolo desde una perspectiva más comercial y sabiendo que actualmente ya hay normas y compromisos internacionales que están tratando de impulsar estas transiciones energéticas y una protección más ambientalista, pues en nuestro caso, nuestra representada considera adecuado que sería mejor a prever y adelantarse a esta transición, no tener que en un día llegar a una regulación y la obligar al día siguiente, tener que cambiar toda su infraestructura o todo su sistema comercial y lo que incurría en altos costos. Entonces es también un incentivo, más bien una previsión para prevenir esto que nos podría llegar a ocurrir como empresa. De acuerdo, gracias. Solo un comentario final menor, pero que importante en una discusión como esta es que cuando hablamos de aversión al riesgo no estamos hablando de agentes que son adversos al riesgo, sino aversos al riesgo, es decir, que no son contrarios al riesgo, sino que sienten aversión, temor al riesgo. Pero nada más, lo dejo para los siguientes comentarios, Viviana. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitar a ambos equipos. Me parece que tuvieron una presentación muy entusiasta. Me agradó mucho la parte visual, como comentaban anteriormente. Y bueno, algunas partes estuvieron mucho más claras, otras entiendo que por la prisa a lo mejor algunos argumentos costó más desarrollarlos y el tema también de que se tomaron un poco más de tiempo del debido pudo haber afectado el desempeño. Yo tengo una pregunta para la autoridad investigadora y dos puntos para la defensa. En el caso de la autoridad investigadora, me gustaría que explicaran un poco más a detalle de qué manera el sistema de descuentos que se plantea en la denuncia podría configurar un descuento por lealtad. Me quedó duda en esa parte. Y para el caso de la defensa, quisiera igual que profundizaran en cómo los nuevos entrantes o los competidores de Yajagas podrían replicar el sistema de descuentos, considerando que tienen una escala mucho menor. Y además, me pareció escuchar en la presentación que la autoridad investigadora había dejado un poco de lado el entorno internacional y que había afectado adversamente solo al norte. No sé si comprendí bien, pero me gustaría que me explicaran por qué, si es el caso, se afectó únicamente al norte por el hecho de los precios internacionales. Gracias. Bueno, en primer lugar, por parte de la autoridad investigadora, para dar respuesta justamente a su pregunta sobre cómo se han configurado los descuentos por lealtad, hay que comenzar señalando que existen tres tipos de minoristas en el mercado justamente de combustible. Aquellos que tienen un contrato de franquicia previo al 2015, aquellos que tienen un contrato de franquicia después del 2015, que es el modelo Yajagas Green, y aquellos gasolineros independientes que tienen la opción de pasarse a hacer Yajagas Green. Lo que ha venido sucediendo es que los descuentos por lealtad es justamente el mecanismo por el cual se está tratando de captar a esos gasolineros independientes. ¿En qué sentido? En el sentido de que si esta autoridad investigadora logra corregir el tema de los pactos de exclusividad y el tema de la falta de cláusulas de salida, todavía existirían un mecanismo de descuentos para ese porcentaje de clientes que impediría una competencia efectiva. ¿Por qué? La lógica de los descuentos por lealtad es que, sin que exista un pacto de exclusividad como tal, en la práctica termine funcionando. Lo que ha hecho justamente Yajagas es establecer un cuadro de descuentos escalonados por medio del cual, a mayor consumo, un mayor porcentaje de descuento. Esto hace pensar que los minoristas, los clientes, tienen incentivos a consumir todo su combustible o a suministrarse todo su combustible de lo que viene a ser Yajagas para acceder cada vez a un descuento más atractivo y más atractivo, lo cual termina significando que incluso si no existiese un pacto de exclusividad, hay incentivos para que todo el suministro se dé solamente de Yajagas, lo que se traslada en no poder contratar o no tener incentivos para contratar con los nuevos entrantes en el mercado. Ara Petrol y Petrol International, lo que, como ya explicamos, termina generando ese efecto exclusorio.
Ok, bueno, comenzaré con las dos preguntas. Bueno, en la primera, sobre cómo los nuevos contratos pueden ser replicados por el sistema de descuentos, bueno, la respuesta más clara y directa es que el descuento no aprovecha condiciones tecnológicas ni productivas de Yahagas, específicamente que nosotros pudiéramos estar explotando para desplazar, sino que tiene un diseño que aplica igual sobre los competidores y es una reducción al margen del mayorista, donde este es del 3% para todos los mayoristas y bueno, esto no, como dije, no explota alguna ventaja que pudiera tener Yahagas para desplazar. Ahora bien, es posible que Arabi Petrol, como empresas transnacionales y que operan en las dos regiones de Yahagas, puedan arbitrar, inyectando capital desde una región a otra o inyectando capital desde pues, su sede internacional. Finalmente, para alcanzar la escala mínima eficiente y poder sostener de manera rentable su negocio. Y no sé quién me iba a complementar. Con respecto, para recalcar la replicabilidad, lo que nosotros realizamos o el método que realizamos es obtener los beneficios de cada franquicia y hacer un supuesto caso de qué pasaría con los beneficios de Arab y de Petrol si realizaran los descuentos. O sea, hipotéticamente utilizamos el volumen de venta que tenían, lo multiplicamos por el precio al mayorista antes de descuentos y así obtuvimos los beneficios y posteriormente obtuvimos los beneficios cuando no se aplicaban los descuentos. Esa diferencia que nosotros obtuvimos es lo que ellos disminuirían de beneficios si realizaran esos descuentos. De modo que nos salió que estas tres empresas tenían la misma reducción de beneficios, dada la cantidad, por supuesto, de su volumen de demanda que tenían o que podían alcanzar. Y con respecto a por qué el precio de Yahagas dependía principalmente del precio internacional, nosotros realizamos una regresión donde utilizamos la variable que fue la variable dependiente, que fue el precio de Yahagas. También utilizamos una variable dicotómica donde fuera si había apertura y no había apertura de mercado, y también utilizamos qué pasaba con los descuentos, o sea, la política de descuentos si afectaba. Entonces utilizamos tres variables, que fue la política de descuentos de cómo afectaba la apertura del mercado y cómo afectaba el precio de gasolina, el precio del litro de gasolina de Estados Unidos, ya que consideramos que Estados Unidos es el principal importador, es el principal al que le compra Yahagas. Y con esto analizamos la significancia de estas variables, que nos dio que la variable significativa en esta regresión fue principalmente el precio internacional. Y es evidente, dado que Yahagas es un país que no refina, que pues importa la gasolina. Para finalizar con la segunda pregunta, si nadie más tiene algún otro comentario, quisiera mencionar que, bueno, ¿por qué afectó el precio al norte? Comentaban si era únicamente. No es únicamente, porque la reducción en los precios sucedió tanto en la región norte como en la región sur. Sin embargo, en la región sur se ha favorecido desde su dinámica histórica de entrada de nuevas gasolineras mensualmente. Y es que en el caso del norte, la dinámica ha sido pues bastante limitada, tiene poca variación, y bueno, mientras que en el sur tiene en promedio la entrada de 66.93 gasolineras mensuales, y esto principalmente está explicado por el aumento del consumo. Entonces, entonces la entrada de gasolineras histórica, entonces no afectó únicamente la guerra de precios, no afectó únicamente a la región norte, pero la región sur finalmente tiene una estructura de mercado con mayor dinámica que le ha permitido tener más éxito. Gracias a ambos equipos. Agradecemos la participación de los equipos de autoridad investigadora y de defensa. Los felicitamos también por su participación y les
pedimos de la manera más atenta el poder abandonar la presente sala de manera que pueda ser posible que el jurado pueda realizar las evaluaciones correspondientes. Les recordamos que al abandonar la sala no es necesario que reingresen, ya que las calificaciones les serán notificadas por Moodcom a través de la plataforma y correo electrónico de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable, ha sido un gusto. Gracias. Gracias. Jurados. Oye, Giovanna, ¿nos puedes dar los números y nombres de estos? Yo no los Sí, apunté, claro que sí. perdón. Permíteme un segundo, Luis. El equipo de autoridad investigadora es 178. 178, sí. Equipo número 4. ¿Así se llama equipo número 4? Sí. Ok. Qué raro nombre. ¿Y el otro? El otro es el equipo de defensa, que es 107. 107. La logia antimonopólica. La logia antimonopólica. Sí. ¿No es equipo número 4, así 4 o 4 con Q? No, nada más 4 con número. Ok. Yo tengo una duda. A la hora de calificar en la aplicación, cuando te dice guardar,